nos encarga que a veces leamos una prédica de algún pastor, un hermano, o en la historia o en la actualidad, pero de un pastor vigente, un pastor que esté predicando. Y adivinen a quién voy a leer. Al hermano, a lo mejor muchos lo conocen, el hermano Mateo Van Dicken, bueno, en español, no sé cómo se pronuncia en inglés, un hermano canadiense, si no me equivoco, que está atendiendo la iglesia en Tepic. Y bueno, él nos hizo llegar estas meditaciones y es de su puño y letra. Pueden abrir sus Biblias. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Y solo 5 versículos. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Palabra de nuestro Dios. Bueno, ahí está la cita y el tema, podemos decir. Y voy a dar lectura. Iglesia amada del Señor Jesucristo. Recuerden, es Mateo Van Dicken. Recuerdo la primera vez cuando alguien me habló acerca de la Cuaresma. Era en la universidad. Yo como cristiano, había un amigo católico y una amiga cristiana. Y me dice el amigo: para la Cuaresma voy a renunciar al Facebook y redes sociales. Debe ser algo que me cueste. Eso me va a costar, así que lo renuncio. La otra amiga, que era cristiana, me dijo: yo voy a renunciar al chocolate. Wow, qué sacrificio, ¿eh? Me gusta demasiado el chocolate, así que voy a renunciar y voy a dejar de comerlo. Y me preguntaron al unísono: ¿y tú, Mateo, a qué vas a renunciar? Mi respuesta, la recuerdo muy bien, mi respuesta fue: perdón, ¿pero qué es la Cuaresma? Mis amigos se rieron y se dijeron: ¿qué? ¿No sabes acaso qué es la Cuaresma? La Cuaresma son los 40 días antes de la crucifixión. Cristo ayunó por 40 días en el desierto, así nosotros también. ¿Tú no lo haces? No, contesté. Hasta ahora lo estoy escuchando. ¿Quién tenía la razón? ¿Debemos abstenernos de carne durante la Cuaresma? Y hablando en forma general, ¿debemos abstenernos, qué tal, del cerdo? ¿Qué tal de las bebidas, de la cerveza? Y aún más allá, deben ser, en lo que leímos, deben ser célibes o pertenecer al celibato los sacerdotes, abstenerse del matrimonio. A todas nuestras preguntas Dios nos habla y nos dice: todo lo creado por Dios es bueno si se recibe con acción de gracias. Y vamos a ver 3 puntos en este pasaje que leímos. Y uno va a ser acerca de los falsos espíritus, del versículo 1 y 2, las falsas enseñanzas, versículo 3, la primera parte, y el punto 3, la respuesta verdadera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Versículos del 3 al 5. Dice el versículo 1: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Hay varias cosas para explicar aquí. Si tienes dudas, pregúntame después. O sea, Mateo, Bueno, no es cierto, pueden preguntarme o al pastor mejor.
Dice, los últimos tiempos son ahora. Pablo está diciendo que en estos días, en los días entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, son los últimos tiempos. Algunos se apartarán de la fe, apostatarán. Y el Espíritu lo dice, a lo mejor se trata de una profecía directa de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo a Pablo, a la iglesia. Cuando las Escrituras estaban siendo reveladas, cuando todavía no se completaban, Dios hablaba en profecías por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu de Dios advertía a Pablo y a Timoteo y a nosotros hoy día, tantos años después, de que en estos días algunos se apartarán de la fe. Acerca de la fe, es lo último para explicar. Podemos hablar de mi fe, de mi confianza, pero la fe es más general. Lo que una vez ellos profesaron, los que apostataron, ahora lo rechazan. Irán poco a poco por otro lado. Se perderán, se apartarán. De hecho, si lees esta carta en su totalidad, te darás cuenta de que el tema se repite a menudo. En Hechos 20:29, Pablo advertía por el Espíritu que algunos de ustedes mismos se levantarán hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y tal cosa pasó. Miren unas páginas antes, en Timoteo 1:3, en el versículo 6 y en el 19. Cada vez se hablaba de personas apartándose para otra doctrina, terminando en naufragio en un caso de ellos. Y en el 20 nos da aún los nombres de estas personas, Himeneo y Alejandro. Uno de ellos al menos era líder. Si lees Hechos 19:33, ahora entregados a Satanás, fuera de la iglesia, excomulgados. Ahora que vayan al fin de la carta de Timoteo 6:21, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Con estas palabras nos damos cuenta de algo. El diablo no solo está afuera en el mundo, de la puerta para allá, no, ¿verdad? Como león rugiente. A veces el diablo se pinta como ángel de luz. Judas era uno de los 12. En la iglesia pasarán estas cosas. O sea, de la puerta para acá también puede pasar, ¿no? Y no solo obra el diablo en otros corazones, en la gente mala de allá afuera, sino también en nuestro corazón. Es una idea espantosa cuando lo captamos así, lo vemos de esa manera. Más que todo es evidente en una excomulgación, cuando los ancianos de una iglesia tienen que anunciar el nombre de algún hermano o una hermana que antes era muy adentro, dice, muy cercano, muy adherido a la iglesia, pero ya no anda con Cristo hoy día. Es muy triste, pero también te das cuenta, y es fácil, no es difícil apartarse entonces de nuestro Dios. O cuando algún pastor cae en pecado, por ejemplo, o deja la iglesia, se aparta de la fe. El diablo no solo trabaja con los narcos armados, pueden trabajar de igual manera con los líderes elocuentes, con los pastores. Timoteo, el Espíritu dice claramente. ¿Cómo entonces lo hace? Nos dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. El maligno trabaja con doctrina falsa, como pronto veremos más adelante. Pero nos dice primero que trabaja mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo hace el maligno? Sabemos que la hipocresía tiene que ver con una apariencia fingida, con alguien que es
engañador y que está actuando. Aún dice aquí que aplicaba o aplica en el teatro, y se trata de actores que usan máscaras para retratar o personificar a otra persona. Entonces, un hipócrita es un actor. Da la impresión de que es piadoso cuando no lo es en verdad. Solo es una máscara. Así es como funciona. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios te habla? Cuando te habla de algo en tu vida que no está bien, siempre hay una decisión por tomar. Puedes hacer caso o puedes ignorar la voz de Dios. Pero si sigues en este camino, ignorando la voz de Dios, justificándote y señalando a los demás de tus problemas, vas endureciendo el corazón. Llegas a ser un hipócrita, un buen actor. Un expositor, Raiken, usa el ejemplo de una alarma. La conciencia es como una alarma, dice. La primera vez que algo está mal en tu vida, suena la alarma. Pero si no haces caso, la siguiente vez que suena la alarma, ya estás preparado y con calma buscas ese botón mágico de reseteo, ¿no? ¿Cómo le llaman? De repetición, dice. A unos nos enseñan, los que están estudiando inglés, dice snooze button o button, algo así. Aquí está la maestra. ¿Qué quiere decir el botón de repetición o de reinicio? Y la siguiente vez que viene algo malo a tu vida, suena esa alarma, pero ya no lo piensas, ya no le haces caso, porque oprimes ese botón. La conciencia se endurece cuando seguimos ignorándola. Esto dice el pasaje, tienen la conciencia cauterizada. La alarma está ya desenchufada. La imagen es de cauterizar, la imagen de cauterizar una imagen. Es, por ejemplo, cuando vi una cirugía, que cada vez cuando cortaban los médicos, justo después de hacer la incisión, le dicen, pusieron un instrumento, no sé cómo se llama, y aquí dice tal cual, pss, salía humo. Imagínense, ¿no? El panorama. Cortaban y pss, con la maquinita y salía humo. Esta actividad quiere decir que estaban cauterizando la herida, la estaban cerrando para que no sangrara. Es la idea aquí, la conciencia debe sangrar cuando algo está mal. Pero lo han ignorado tanto que la carne está completamente quemada, cicatrizada y ya no siente nada. Y el resultado es que son hipócritas mentirosos, pero si el Espíritu sigue obrando en el corazón, y es Dios que por su gracia hace esto en nuestros corazones, si hacemos caso a la palabra de Dios, la conciencia llega a ser tierna y fértil nuevamente. Llegamos a ser más como Jesús, dejando que no se apague la mecha que apenas arde. Claro, hay momentos cuando hay que enfrentar la maldad y no moverse ni un milímetro, pero en la vida diaria con los demás seremos conocidos por ser como Cristo, llenos de gracia y de verdad. La conciencia despierta, hay esperanza de vida. Pero si seguimos ignorando la palabra de Dios, la conciencia se hace muy dura, se hace como callo. ¿Y saben ustedes qué le pueden hacer a un callo? Si le ponen un cuchillo encima. No sienten. ¿Quién tiene callos? Aquí pueden hacer la prueba, tengo uno, de tanto barrer, dijeron. Pero si seguimos ignorando la palabra de Dios, la conciencia se hace muy dura y la persona también. Uno pensaría que un pecador sería comprensivo con otro pecador, pero no. ¿Qué dijo Adán? Pecador. Ella fue. Así esta persona se justifica, le echa la culpa al otro
Dice que no es gran cosa, hipócrita y mentiroso. Tiene la viga en el ojo, pero se fija en la paja del otro. Es un acusador. Pero ¿de dónde viene todo esto? Vemos que es del maligno. Y por supuesto, uno de sus nombres es Satanás, que en hebreo quiere decir acusador simplemente. En Apocalipsis 12:10 se describe como el acusador de nuestros hermanos, que lo acusa, ¿cuándo? Cuando falla nada más, de día y de noche, dice. En Génesis 3 acusa a Dios, porque dice, Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Génesis 3:5. En Job 1 dice Satanás a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Solo Job le teme a Dios porque lo bendice. El acusador es duro, ¿no? O es muy sutil. Es sutilmente duro. Va a la yugular, pero sutilmente. Pronto veremos cómo esto se desarrolla en enseñanza falsa, en el versículo 3 de 1 Timoteo 4. Pero es el fin del proceso y debemos cobrar miedo. De nuevo, no solo trabaja el maligno allá afuera, quiere trabajar aquí. Si ignoro la palabra de Dios, si hay cosas en mi vida que sé que están mal y las dejo, sigo presionando el botón de reset, de repetición. Poco a poco me hago más y más como el maligno, duro, hipócrita y mentiroso, sin darme cuenta. Pero si escucho, si Dios abre el corazón con su espíritu, si me arrepiento y pido perdón, más y más Cristo me hace como Él. Renueva mi imagen. Y qué bendición es su gran paciencia y bondad para con nosotros. Así que escuchen, amados hermanos, para llegar a ser tierra fértil, para dar muchos frutos buenos para los demás, hagamos caso a nuestro Dios. Entonces, dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que habrá gente apartándose, falsos espíritus en la iglesia, que no sea sorpresa. Hablamos de su carácter, pero ¿cómo será su enseñanza? La falsa enseñanza. Entonces, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse. En el versículo 3 esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Parte del fin de ese proceso es la falsa enseñanza. Y la falsa enseñanza es en dos cosas prácticas aquí. ¿En qué? En la comida y en el casarse. Prohibir ciertas comidas y casarse. La idea básica aquí es que estamos más cercanos a Dios si negamos el cuerpo. La idea viene de los gnósticos, que enseñan que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Así que tenemos que negar el cuerpo para liberar el espíritu. Pablo advierte a Timoteo, saldrá todo eso en falsa doctrina, en falsa enseñanza. De primera vista puede ser que suena bien la idea. Puede parecer más santo si decimos que ciertas comidas son malas, como por ejemplo, ¿qué? A lo mejor hasta vamos a comer hoy el cerdo, la birria, lo que sea. Pero habla de como por ejemplo el cerdo, y por ejemplo toda esa grasa y sabor de la carne, lo que comen los cerdos. Desde ahí podemos ver que es malo, ¿no? El cerdo. Y digo, qué rico. Si tú miras a alguien comiéndose tocino y chicharrón y birria, y miras a otro con su brócoli, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a pensar? ¡Qué disciplina! ¡Wow! ¡Qué buena persona!, ¿no? Tengo que escuchar a ese que come bien. O de igual manera, al casarse, hay fuertes pasiones que el Señor nuestro Dios ha puesto en estos cuerpos. Y tristemente muchas veces en la vida las pasiones se ligan con el pecado.
la lujuria e inmoralidad. Y luego escuchamos del llamado de Cristo de negar el pecado, y luego escuchamos de otra persona que dice, si realmente quieres dedicar tu vida para Dios, tienes que negar todo. A todas esas pasiones tienes que decir no, aunque suena muy bien, pero tiene sentido. O por ejemplo también el vino, la cerveza, lo que son las bebidas, y de nuevo entra en nuestra mente alguna vivencia del pasado. Nuestro padre, alcohólico, algún pariente, algún hermano, o aún quizá nosotros mismos. Y vemos los destrozos del alcoholismo, y ellos dicen, nada de alcohol, ni para mí ni para nadie. Y suena muy bien. Y quizás luego van al pasaje en la Biblia, en Isaías 65:2, por ejemplo, de un pueblo rebelde que anda por mal camino. Y sigue el pasaje, un pueblo que constantemente me provoca, dice el Señor. Y llegamos al versículo 4 de Isaías 65 y dice, un pueblo que se sienta entre sepulcros y pasa la noche en lugares secretos, que come carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Y luego van a Levítico, por ejemplo, 11:7. El cerdo será inmundo. Levítico es donde hay muchas leyes acerca de lo que debemos y no debemos hacer. Bueno, debían hacer los judíos. El cerdo será inmundo para ustedes. Es cierto, sí, Dios lo dice en su palabra. O hablan, por ejemplo, de Jesús en el desierto, que ayunó 40 días sin comer nada. Increíble lo que hizo para dedicarse a Dios. Y tú no puedes renunciar a la carne, a la carne, el chocolate o las redes sociales en la cuaresma. Claro que sí puedes, yo creo. O por ejemplo, el casarse. Ellos irán, los que están cauterizados, estamos hablando de estas personas, ellos irán a primera a los Corintios tratando de justificarse para decir el soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y dicen en base de este pasaje, donde si lees todo el capítulo, todo el contexto, te darás cuenta de que Pablo habla de las bendiciones y peligros de ambos estados, del matrimonio y del soltero. Pero dicen, ¿ya ves? El casado tiene su interés dividido. Está bien el matrimonio para los cristianos mundanos, pero el sacerdote tiene que ser dedicado, tiene que pertenecer al celibato. Todo suena muy bien, todo tiene sentido, salvo un solo problema. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso dicen esas personas cauterizadas que enseñan falsas doctrinas. Perdón, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Fíjense en el pasaje, y es muy claro. Estas cosas, la comida, acerca de la comida y del casamiento, del matrimonio, son buenas, son regalos de un creador bueno. Pablo lo repite aquí, en el versículo 3, Dios lo ha creado para que con acción de gracias participen. Todo lo creado, dice en el 4, todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Es bueno. Pablo basa su argumento aquí en la palabra de Dios. La palabra bueno se repite, por ejemplo, en Génesis 1, hablando de la creación. Dios creó las plantas y Dios vio que era bueno. Dios creó los animales y ¿qué dijo Dios? Vio que era bueno. Dios creó al hombre y a la mujer y Dios vio que era bueno. Más o menos no, era bueno. Y de gran manera dice. De hecho, la primera vez que encuentras las palabras en la Biblia no bueno está en Génesis 2:18. Pero ¿qué creen que dice? No es bueno que el hombre esté solo. Y luego Dios hizo entonces a la mujer.
y y fue más bueno todavía. Y Dios dijo después, es bueno en gran manera. La comida y el cansarse entonces son buenos regalos de un buen creador, de un Dios bueno. Pero ¿qué estaba haciendo Dios entonces con todas estas reglas de la comida? ¿Por qué prohibía el cerdo y los mariscos para con el pueblo de Israel? Dios estaba enseñando a su pueblo a acercarse a mí, dice el Señor. Tienen que ser santos, tienen que ser puros, tienen que ser diferentes a los otros pueblos. Solo así pueden acercarse a mí. Esta comida es limpia, esta no. Y quiero que en todo momento estén pensando en mí. Pero no van a poder y no pueden hacerlo. No hay ninguna ley externa, ninguna dieta externa, ninguna abstinencia externa que pueda cambiar tu corazón. Un monje dijo, voy a ir al desierto. Perdón, esto es lo que un monje descubrió y dijo una vez, voy a ir al desierto para estar libre de toda tentación, allá en la montaña, en lo más lejos de la civilización. Y encontró que de hecho no quiso menos de estas cosas, sino que quería más. La tentación fue más dura. Tenemos un corazón pecaminoso que abusa de todo lo bueno, que no quiere lo que Dios quiere, que se rebela. Ese es el problema. Eso era lo que Dios estaba enseñando. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo vino y la enseñanza clara del Nuevo Testamento, en Marcos, en Hebreos, en Hechos, en Romanos, Colosenses, aquí en nuestro pasaje, luego les puedo dar la lista. La enseñanza clara del Nuevo Testamento es que esas leyes quedan anuladas de las abstenciones, porque Cristo vino para hacer lo que la ley no pudo hacer, perdonar un corazón malvado, lavar un corazón malvado, limpiar un corazón malvado. Esa es tu necesidad mayor y Cristo lo ha hecho. Así que no vayas con Adán culpando a la comida o a la esposa o al esposo por lo que tú dices o haces. El problema eres tú. Tu corazón en sí está muerto y pecaminoso y rebelde. Pero hermano, ¿qué crees? Ánimo. Puedes arrepentirte y creer las buenas noticias de Cristo. Cristo murió por ti para perdonarte y lavarte y hacerte santo y puro. Entonces toda comida ahora es limpia, ahora es buena. El casarse también es limpio, es bueno. Una de las bendiciones del Evangelio es que vemos las cosas bien. Quizás tenga yo un problema con la comida, pero el problema no es la comida. El problema soy yo. A ver, le puede faltar sal, ¿verdad? Quizás tenga yo un problema en mi matrimonio, pero el problema no es el matrimonio en sí. El problema soy yo. Y Dios nos abre los ojos para ver lo bueno que es su obra, su buena creación. ¡Qué bendición! El matrimonio es un regalo de Dios. La intimidad es un regalo de Dios. Entretejerse como pareja a través de los años es un regalo de Dios. También para los pastores, también para los misioneros. Varios misioneros famosos, por ejemplo, eran casados. Hudson Taylor en China, David algo en África, el apóstol Pedro era casado, otros misioneros eran solteros también. Y da una lista de algunos nombres. Aún Pablo era soltero, no estaba casado, el apóstol Pablo. Y podemos casarnos o no casarnos y dar gracias a Dios. Podemos disfrutar del chicharrón, y lo vamos a hacer en unos ratos. Amén. Podemos disfrutar la birria, podemos disfrutar el tocino, podemos disfrutar un buen vino, una buena cerveza. El problema no es el vino, ni la cerveza, ni el alimento.
El problema es el corazón o el grupo de personas que toman esos regalos y los abusa. De eso tenemos que apartarnos. Podemos incluso usar, aquí voy a decir algo muy provocativo, sigo leyendo. Podemos incluso usar la marihuana. No habla de fumarla, no hablemos de fumarla. El propósito de la marihuana desde la primera fumada es alterar la mente, alterar los sentidos. Y la Biblia lo condena. Es lo mismo como emborracharse o tomar demasiado. De hecho, fumar la marihuana puede crear grandes problemas en tu mente, así como el tomar. Y el enlace es bien estrecho entre las dos cosas, entre el alcohol y la marihuana. Pero ¿qué dice la Escritura? Todo lo creado por Dios es bueno. Es santificado mediante la palabra de Dios. Esta hierba tiene solo su uso para fines medicinales. Pero el último ejemplo nos dirige a una pregunta. ¿Cómo sabemos si estoy abusando del regalo de Dios o si lo estoy usando bien? Por ejemplo, la comida. ¿Qué tal la gula? ¿Qué tal el comer de más? O aún descomer, ¿verdad? Muchos se provocan cosas ahí raras. Por ejemplo, la Biblia condena en otra parte, en Proverbios 23, 20 y 21. De nuevo el pasaje nos ayuda. Todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado, tiene su uso perfecto, mediante la palabra de Dios y la oración con acción de gracias. Alguien lo dijo de esta manera: ¿puedo, cuando estoy comiendo, dar gracias a Dios sin vergüenza, sin tener culpa por cuanto estoy comiendo? Esas preguntas nos ayudan a formar la conciencia, a dar gracias a Dios por el regalo, pero no abusar del regalo. El Evangelio nos abre los ojos. ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Dónde tengo que arrepentirme? Y la Biblia nos dirige a Cristo. Él es la respuesta. Él nos limpia, nos purifica y nos pone el banquete de regalos del Creador. Pero ustedes están preguntando, ¿y qué de la Cuaresma, no? Termino con un ejemplo de Raiken, autor que mencionaba hace unos momentos, y cito de él: un buen ejemplo de cómo la sana doctrina depende de un corazón agradecido viene como ejemplo de los primeros días de la Reforma en Suiza. Poco antes de la Pascua, en 1522, unos impresores cristianos, presuponemos, escandalizaron la ciudad de Zúrich, o Zurich, algo. Y escandalizaron la ciudad comiendo carne durante la Cuaresma. Los impresores lo hicieron por dos razones. Una de ellas, era muy práctico. Su trabajo era duro y sentían que tenían que comer la carne para mantener sus fuerzas. Pero la otra era un motivo teológico. Los impresores querían comer carne para demostrar su compromiso a las doctrinas de la Reforma. La Cuaresma había llegado a ser una forma de justicia por las obras, una manera de ganar méritos con Dios por medio de negación. Pero los impresores sabían de dónde viene la mala doctrina y a dónde los dirige. Creyeron que eran salvos por la gracia y no por las obras. También entendieron que todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con gratitud. Así que comieron la carne para la gloria de Dios, que es, por supuesto, la manera en la cual todo cristiano debe hacer todo, para la gloria de Dios.
Amén. Señor Dios, gracias te damos una vez más por que podemos, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das entendimiento y podemos saber que no es por obras que podemos llegar a ti, sino a través de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien murió por nuestros pecados. Danos esa convicción y esa seguridad y poder disfrutar